En medio de la vorágine de la Segunda Guerra Mundial, una cifra exacta y un hecho concreto emergen del olvido, desafiando las narrativas convencionales del conflicto. 30 pilotos mexicanos. 30 hombres, lejos de su hogar, en un teatro de operaciones que definía el destino global, acumulando un total preciso de 1966 horas de vuelo. Esta cifra, tan específica, no es un mero dato estadístico, es el testamento de un esfuerzo sostenido, de una dedicación inquebrantable que tuvo repercusiones reales. La pregunta que surge de inmediato es fascinante y profunda. ¿Cómo pudo un número tan preciso de aviadores, con una cantidad tan específica de tiempo en el aire, alterar el destino de una región tan vasta y crítica como el Pacífico? ¿Cuál fue la naturaleza exacta de su contribución? ¿Y cómo se tradujeron esas horas en un cambio tangible en la dinámica de la guerra? Este documental desvelará la historia detrás de esos números, explorando el impacto de su esfuerzo. Abordaremos la singularidad de su misión y la trascendencia de sus acciones. No es solo la historia de un grupo de valientes, sino la narrativa de cómo la determinación y la pericia, cuantificadas en horas de vuelo, pueden redefinir un teatro de guerra. Nos adentraremos en el cómo estos 30 pilotos mexicanos volaron 1966 horas y con ello cambiaron el Pacífico. A lo largo de este relato, desglosaremos la preparación y el propósito de este contingente, cuya participación a menudo se pasa por alto en los anales de la historia militar. Primero, examinaremos el escenario global y la inesperada irrupción de México en la contienda, que llevó a la formación de esta unidad aérea. Comprenderemos las razones estratégicas y políticas que impulsaron a una nación a enviar a sus mejores aviadores a un frente tan distante y peligroso. Segundo, nos sumergiremos en el detalle de esas 1966 horas de vuelo, desentrañando las exigencias operativas y los desafíos que enfrentaron en uno de los frentes más hostiles del conflicto. Analizaremos qué tipo de misiones implicaron esas horas y el riesgo inherente a cada una de ellas. Finalmente, analizaremos las repercusiones concretas de su presencia y de su incansable labor, comprendiendo cómo su esfuerzo conjunto dejó una huella indeleble, transformando el equilibrio en el Pacífico. Es una historia de valentía, estrategia y el impacto acumulativo de la acción humana en tiempos de guerra. El telón de fondo para esta extraordinaria saga es el conflicto global más devastador de la historia, un cataclismo que envolvió continentes y océanos en una lucha por la supervivencia y la ideología. La Segunda Guerra Mundial no solo redefinió las fronteras políticas, sino que también transformó la naturaleza misma de la guerra, elevando el poder aéreo a un estatus sin precedentes. Mientras Europa se desangraba en frentes terrestres y los cielos se llenaban de combates aéreos, el Pacífico se convertía en un teatro de operaciones de una escala y complejidad únicas. Sus vastas extensiones de agua, salpicadas de diminutas islas estratégicas, exigían una logística monumental y una supremacía aérea y naval constante. En este escenario de proporciones épicas, la participación de cualquier nación, por pequeña que fuera su contribución, podía tener un impacto significativo. México, una nación con una historia compleja y una posición geográfica estratégica, no permaneció ajena a esta conflagración. Aunque inicialmente neutral, la agresión directa contra sus buques mercantes en el Atlántico, torpedeados por submarinos del Eje, forzó un cambio de postura. La nación se vio arrastrada a un conflicto que, en un principio, parecía lejano. La decisión de México de unirse a las fuerzas aliadas no fue solo un acto político, fue una declaración de principios, un compromiso con la defensa de la soberanía y la libertad. Esta determinación se materializó en una contribución específica y altamente especializada, una fuerza aérea expedicionaria. La elección de enviar pilotos, en lugar de tropas terrestres, reflejaba una comprensión de las necesidades estratégicas del momento y la creciente importancia del poder aéreo. No era una fuerza masiva, sino una unidad de élite, cuidadosamente seleccionada y entrenada para operar en las condiciones más exigentes. La formación de este contingente fue un proceso riguroso que buscaba no solo la excelencia técnica, sino también la resiliencia mental necesaria para el combate aéreo prolongado. La nación invirtió en sus aviadores, consciente de que su reputación y su contribución se jugarían en los cielos de un frente distante. La preparación incluyó entrenamiento avanzado, adaptación a nuevas aeronaves y la familiarización con las tácticas aliadas. Se esperaba de estos pilotos no solo volar, sino operar con la máxima eficiencia y coordinación en un ambiente de alta presión.
Su destino, el Pacífico, era un desafío formidable, un lugar donde el enemigo no solo era el adversario, sino también la inmensidad del océano, la climatología extrema y la distancia de cualquier base de apoyo cercana. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial, a través de estos 30 pilotos, se convirtió en un símbolo de la solidaridad panamericana y un testimonio de la capacidad de una nación para proyectar su fuerza y sus valores más allá de sus fronteras. Fue un paso audaz, un punto de inflexión en la historia militar de México, que los llevaría a un encuentro directo con la brutalidad de la guerra en el vasto teatro del Pacífico. En el teatro del Pacífico, las fuerzas en juego eran colosales y los objetivos, definidos por la supervivencia y la dominación. Por un lado, las potencias aliadas buscaban frenar la expansión agresiva del imperio, recuperar territorios ocupados y, en última instancia, llevar la guerra hasta el corazón del adversario. Por otro lado, el imperio, con una visión expansionista y una capacidad militar formidable, luchaba por mantener sus conquistas y establecer una esfera de influencia que desafiara el orden mundial existente. En este tablero de ajedrez geopolítico, la aviación no era un mero apoyo táctico, era un elemento estratégico vital. El control del aire significaba el control de las rutas marítimas, la capacidad de proyectar fuerzas sobre las islas y la protección de las flotas navales, esenciales para cualquier avance o retirada. Los objetivos de las misiones aéreas variaban desde la interceptación de bombarderos enemigos y la escolta de convoyes, hasta el reconocimiento aéreo de vastas áreas y el apoyo cercano a las operaciones anfibias. Cada vuelo era una apuesta, cada misión, una prueba de habilidad y valor. El riesgo era omnipresente. No solo se enfrentaban a la artillería antiaérea y a los cazas enemigos, sino también a las implacables condiciones del Pacífico. Tormentas tropicales repentinas, vastas extensiones de océano que ofrecían pocas posibilidades de rescate en caso de amerizaje forzoso, y la distancia extrema de las bases de operaciones. La fatiga, tanto física como mental, era un enemigo silencioso pero constante, minando la concentración y la capacidad de reacción de los pilotos. El reloj de la guerra marcaba un ritmo implacable. Cada día traía consigo nuevas operaciones, nuevas amenazas y la presión constante de cumplir con los objetivos estratégicos. La urgencia de la situación exigía una respuesta rápida y decisiva, sin margen para el error. Las decisiones operativas se tomaban bajo una inmensa presión, y la escasez de recursos humanos y materiales significaba que cada unidad, cada piloto, cada hora de vuelo era invaluable. En este contexto de alta tensión y riesgo extremo, la contribución de los 30 pilotos mexicanos adquiría una relevancia particular. Eran una pieza más en el vasto engranaje de la guerra, pero su singularidad residía en su origen y en la especificidad de su misión. Su presencia simbolizaba una alianza más amplia, una coalición de Naciones Unidas contra una amenaza común. Su entrenamiento y su disposición a enfrentar los desafíos del Pacífico los convertían en un activo valioso. Un grupo de profesionales listos para asumir los peligros inherentes a la guerra aérea en un teatro de operaciones tan demandante. La expectativa sobre ellos era alta, y el destino del Pacífico, en parte, dependería de su capacidad para cumplir con su cometido. La decisión de enviar a 30 pilotos mexicanos al frente del Pacífico no fue trivial. Representó un punto de no retorno para la nación y un acto de profunda significación estratégica. Tras el ataque a sus buques, México se encontró en una encrucijada. La respuesta no podía ser meramente simbólica, requería una contribución tangible que demostrara su compromiso con la causa aliada. Se optó por el poder aéreo, reconociendo su impacto decisivo en la guerra moderna, especialmente en un teatro tan extendido como el Pacífico. La formación de una unidad de combate aéreo fue el camino elegido. Una declaración audaz para una nación que no tenía una tradición de intervención militar a gran escala fuera de sus fronteras. La selección de los 30 pilotos fue un proceso riguroso y exhaustivo. No se buscaban solo aviadores competentes, sino individuos con una fortaleza mental excepcional, capaces de soportar el estrés del combate y la lejanía de su hogar. Cada uno de ellos representaba lo mejor de la aviación mexicana, un grupo élite que sería la cara de su nación en el conflicto. Su entrenamiento se intensificó, no solo en habilidades de vuelo y combate, sino también en la adaptación a las tácticas y equipos de las fuerzas aliadas, garantizando una integración fluida en las operaciones conjuntas.
El significado de este compromiso iba más allá de la mera aportación numérica. Simbolizaba la solidaridad panamericana en un momento crítico, enviando un mensaje claro sobre la unidad del continente frente a la agresión. Era una muestra de que incluso naciones sin una tradición de grandes ejércitos expedicionarios podían hacer una contribución vital y especializada. El momento en que estos 30 pilotos partieron hacia el Pacífico marcó un umbral irreversible. Dejaban atrás sus vidas, sus familias y la relativa seguridad de su patria para adentrarse en la incertidumbre y el peligro de un conflicto global. Era una misión sin precedentes, un viaje hacia lo desconocido, donde cada hora de vuelo sería un testimonio de su valentía y de la determinación de su nación. Esta decisión, forjada en la necesidad y la convicción, los colocó en el epicentro de una lucha monumental, donde su pericia y su sacrificio contribuirían a forjar el destino de una región vital. La travesía de los 30 pilotos mexicanos en el Pacífico fue una constante escalada de desafíos, donde cada hora de vuelo acumulada, hasta alcanzar las 1966, representó una superación de obstáculos. La primera gran complicación fue el propio entorno operativo. El Pacífico no era solo un nombre en un mapa, era una vasta extensión de océano, un gigante implacable que ponía a prueba a hombres y máquinas. Las distancias eran abrumadoras, exigiendo vuelos de larga duración sobre aguas abiertas, donde un fallo mecánico o un error de navegación podían significar la desaparición sin rastro. El clima era otro adversario formidable. Tormentas tropicales surgían sin previo aviso, transformando cielos despejados en muros de lluvia y viento, con turbulencias que amenazaban con desgarrar las alas de sus aeronaves. El calor y la humedad constantes en las bases avanzadas eran agotadores, afectando tanto a los equipos como al personal, dificultando el mantenimiento de las aeronaves y el descanso de los pilotos. Adaptarse a estas condiciones extremas, lejos de la familiaridad de sus campos de entrenamiento, requirió una resiliencia y una capacidad de improvisación excepcionales. Aprendieron a leer el océano y el cielo como un libro abierto, a confiar en sus instrumentos y, sobre todo, a confiar en sus compañeros. La segunda complicación fue el esfuerzo sostenido requerido para acumular 1966 horas de vuelo. Este número no se logró en una serie de misiones aisladas, sino a través de un ritmo operativo incesante y demandante. Cada hora representaba una patrulla de reconocimiento sobre aguas enemigas, una misión de escolta para convoyes vitales que transportaban tropas y suministros, o vuelos de intercepción contra incursiones aéreas adversarias. La naturaleza de estas misiones era variada, pero todas compartían un denominador común: la necesidad de una concentración constante y una ejecución impecable. El desgaste de la guerra aérea prolongada comenzó a manifestarse. La fatiga de los vuelos nocturnos o de las misiones extendidas, combinada con la tensión constante de operar en un ambiente hostil, ponía a prueba los límites físicos y mentales de los pilotos. El mantenimiento de las aeronaves era una lucha perpetua contra el clima corrosivo y la escasez de repuestos, pero la necesidad de mantener los aviones en el aire era primordial. Cada despegue era una promesa de retorno, pero también una aceptación del riesgo. Las 1966 horas no eran solo tiempo en el aire, eran horas de vigilancia, de búsqueda de amenazas, de coordinación con otras unidades y de toma de decisiones en fracciones de segundo. La acumulación de este tiempo de vuelo significó que los 30 pilotos se convirtieron en expertos en el teatro del Pacífico, con un conocimiento íntimo de sus cielos y sus desafíos. La tercera y quizás más profunda complicación fue el elemento humano. 30 individuos, lejos de todo lo conocido, enfrentándose a la brutalidad de la guerra. El impacto psicológico de la pérdida de camaradas, la incertidumbre del próximo combate y la monotonía de la espera entre misiones eran pruebas constantes. La moral se mantenía gracias a un fuerte sentido de camaradería y propósito. Estos pilotos formaron un lazo inquebrantable, una hermandad forjada en el crisol del combate. Se apoyaban mutuamente, compartiendo las cargas y celebrando los pequeños triunfos. La resiliencia no era solo individual, sino colectiva. La identidad de pilotos mexicanos en el Pacífico les dio un sentido único de misión, sabiendo que representaban a su nación en un escenario global. Mantener la efectividad operativa bajo estas presiones exigió disciplina, liderazgo y una adaptabilidad constante. Ajustaron sus tácticas, perfeccionaron sus habilidades y aprendieron de cada experiencia, tanto de los éxitos como de los fracasos.
Su capacidad para operar como una unidad cohesionada, a pesar de las adversidades, fue un testimonio de su entrenamiento y de su carácter. La escalada de desafíos solo sirvió para fortalecer su determinación, transformando a 30 hombres en una fuerza aérea especializada y altamente efectiva, cuyas 1966 horas de vuelo estaban destinadas a dejar una marca indeleble en el vasto y complejo escenario del Pacífico. A medida que las operaciones en el Pacífico se intensificaban, los 30 pilotos mexicanos se encontraban en un ciclo ininterrumpido de actividad, una calma tensa que precedía a la manifestación de su impacto. Sus 1966 horas de vuelo no eran solo un registro numérico, representaban una inversión masiva de esfuerzo, una presencia aérea constante que comenzaba a tejerse en el tejido estratégico del teatro. La ironía de la situación residía en que, en el fragor de la batalla diaria, la magnitud de su contribución individual o colectiva a menudo pasaba desapercibida. Los pilotos se concentraban en la misión inmediata, la patrulla, la escolta, el reconocimiento. No tenían la perspectiva del cuadro completo, de cómo sus repetidas incursiones y su vigilancia inquebrantable estaban acumulando un efecto que trascendía las operaciones tácticas. Sin embargo, en los cuarteles generales, los analistas comenzaban a notar patrones. La seguridad en ciertas rutas marítimas había mejorado, la información de inteligencia sobre movimientos enemigos era más consistente, y la cobertura aérea en áreas críticas se mantenía con una fiabilidad notable. Esta no era una calma de inactividad, sino una calma de tensión, donde cada vuelo contribuía a una presión creciente sobre el adversario y a una consolidación de las posiciones aliadas. La expectación aumentaba, pues la acumulación de tal experiencia y presencia aérea no podía sino conducir a un punto de inflexión. La pregunta no era si su esfuerzo tendría un efecto, sino cuándo y cómo se manifestaría ese cambio en la vasta y compleja estrategia del Pacífico. La suma de sus horas de vuelo estaba a punto de alcanzar una masa crítica, transformando su labor individual en una fuerza colectiva capaz de alterar el curso de los acontecimientos. El clímax de esta historia no fue un único enfrentamiento espectacular, sino la manifestación gradual y contundente de un cambio estratégico, una alteración en la dinámica del conflicto que solo pudo ser atribuida al esfuerzo sostenido de los 30 pilotos mexicanos y sus 1966 horas de vuelo. La vasta extensión del Pacífico, antes un laberinto de incertidumbre y peligro para las fuerzas aliadas, comenzó a mostrar signos de una nueva estabilidad en sectores clave. La presencia constante de estos aviadores en los cielos, acumulando un volumen tan significativo de horas en patrullas de reconocimiento, misiones de escolta y cobertura aérea, se tradujo en una mejoría tangible en la seguridad y la inteligencia operativa. Las vitales líneas de suministro aliadas, que conectaban las bases con las fuerzas de primera línea, eran un objetivo constante para el adversario. Sin embargo, bajo la protección incansable de los aviones pilotados por los mexicanos, la vulnerabilidad de estos convoyes disminuyó de manera perceptible. Sus vuelos de escolta, extendiéndose por cientos de millas, disuadían los ataques enemigos y permitían que el flujo de tropas, equipos y provisiones continuara con una regularidad antes impensable. No se trataba de una única intercepción heroica, sino de la acumulación de cientos de horas de vigilancia, de la disciplina de mantener la formación y de la constante alerta ante cualquier amenaza. Asimismo, la inteligencia obtenida a través de sus vuelos de reconocimiento fue invaluable. Cubriendo vastas zonas oceánicas y mapeando movimientos enemigos, los 30 pilotos proporcionaron datos cruciales que permitieron a los comandantes aliados tomar decisiones más informadas. Identificaron puntos de concentración de tropas, rutas de navegación enemigas y ubicaciones de bases ocultas. Esta información, recopilada hora tras hora, vuelo tras vuelo, se integró en el panorama estratégico general, brindando una ventaja crucial en la planificación de futuras operaciones. La disuasión que generaba su presencia era otro factor clave. El adversario sabía que ciertos corredores aéreos y marítimos estaban bajo una vigilancia constante, lo que limitaba su libertad de acción y los obligaba a operar con mayor cautela. La capacidad de proyectar poder aéreo de manera fiable en zonas críticas, incluso con una fuerza de 30 pilotos, demostró ser un multiplicador de fuerza. Su adaptabilidad para operar en diferentes tipos de misiones, desde el combate aéreo hasta la fotografía de reconocimiento, les permitió ser un recurso versátil y altamente efectivo. El cambio en el Pacífico no fue un evento explosivo,
sino una transformación gradual y profunda de la balanza estratégica. Los 30 pilotos mexicanos, con sus 1.966 horas de vuelo, no solo defendieron, también crearon oportunidades. Consolidaron el control aéreo en corredores estratégicos, facilitando el avance de las fuerzas aliadas y la protección de sus activos. Su contribución permitió que otras unidades se concentraran en objetivos ofensivos, sabiendo que su retaguardia y sus líneas de comunicación estaban protegidas. El Pacífico, en sus vastas e implacables extensiones, comenzó a sentir la huella de este esfuerzo sostenido. La capacidad de mantener una presencia aérea constante y efectiva, de volar esas 1.966 horas con profesionalismo y valentía, alteró la percepción de seguridad para las fuerzas aliadas y mermó la libertad de acción del adversario. Fue la prueba de que, incluso en un conflicto de proporciones globales, una unidad especializada y dedicada podía generar un impacto desproporcionado, inclinando la balanza en un teatro de guerra crítico. Su labor, metódica y heroica, cambió el Pacífico. Las consecuencias inmediatas de la labor de los 30 pilotos mexicanos fueron palpables, aunque no siempre se tradujeron en titulares espectaculares. Su presencia sostenida en el aire, manifestada en las 1.966 horas de vuelo, condujo a una reducción significativa de las amenazas en las rutas vitales del Pacífico. Los convoyes aliados experimentaron una tasa de éxito en sus travesías que no se había logrado antes, lo que permitió un flujo constante de refuerzos y suministros hacia los frentes de batalla. Esta mejora logística fue crucial para mantener el ímpetu ofensivo y para sostener las operaciones en un teatro de guerra, caracterizado por las distancias extremas y la escasez de recursos. Además, la calidad y la continuidad de la inteligencia aérea mejoraron drásticamente. Los informes de reconocimiento de los pilotos mexicanos proporcionaron una visión clara y actualizada de los movimientos y las intenciones del adversario, permitiendo a los estrategas aliados anticipar y contrarrestar las amenazas de manera más efectiva. Esta ventaja informativa se tradujo en una toma de decisiones más precisa y en una reducción de las sorpresas tácticas. La virada analítica aquí es comprender que el cambio no fue un único punto de inflexión, sino el resultado acumulativo de una disciplina operacional rigurosa y de una dedicación inquebrantable. Su contribución fue reconocida en los informes operativos, donde su eficacia y su profesionalismo fueron destacados. Aunque su historia no siempre ocupó el primer plano en la narrativa global de la guerra, su impacto en el Pacífico fue un testimonio silencioso de cómo una unidad especializada puede influir profundamente en el curso de un conflicto. Su legado inmediato fue una mayor seguridad, una inteligencia superior y una consolidación de la posición aliada en un teatro de guerra de vital importancia. El impacto de los 30 pilotos mexicanos y sus 1.966 horas de vuelo en el Pacífico no fue una casualidad, sino el resultado de la confluencia de tres causas fundamentales que se entrelazaron para generar un cambio estratégico. La primera causa fue su posicionamiento estratégico y el momento oportuno de su despliegue. Fueron enviados a un teatro de operaciones donde el poder aéreo era crucial y donde cada unidad aérea, por pequeña que fuera, podía marcar una diferencia significativa en la vasta extensión del Pacífico. Su llegada y su integración en las operaciones aliadas se produjeron en un momento en que la necesidad de una cobertura aérea constante y de una inteligencia de reconocimiento fiable era imperativa para sostener las ofensivas y proteger las líneas de suministro. No fue solo dónde fueron, sino cuándo llegaron, lo que maximizó el valor de su contribución, permitiéndoles llenar un vacío operacional crítico. La segunda causa de su éxito fue la calidad intrínseca de los pilotos y su dedicación inquebrantable. Estos 30 hombres no eran simples aviadores, eran profesionales altamente capacitados, seleccionados por su pericia, su valentía y su capacidad de adaptación. Su entrenamiento riguroso les había preparado para las exigencias del combate aéreo y para las condiciones extremas del Pacífico. Su dedicación se reflejó en la acumulación de 1.966 horas de vuelo, un testimonio de su compromiso constante con la misión y de su voluntad de superar la fatiga, el peligro y la lejanía. Esta combinación de habilidad y espíritu indomable les permitió operar con una eficacia sostenida, convirtiendo cada vuelo en una contribución valiosa. Finalmente, la tercera causa fue la propia naturaleza del poder aéreo en el teatro del Pacífico. En un conflicto caracterizado por las vastas distancias oceánicas y la dispersión de las fuerzas,
el control del aire era sinónimo de control estratégico. La capacidad de proyectar una presencia aérea constante, de realizar reconocimiento aéreo de largo alcance y de proporcionar escolta aérea a los activos navales y logísticos era un factor multiplicador de fuerza. Los 30 pilotos mexicanos, a través de sus 1966 horas de vuelo, demostraron cómo una fuerza aérea especializada, incluso de tamaño modesto, podía influir de manera desproporcionada en un teatro de guerra tan extenso, alterando el equilibrio estratégico y contribuyendo de manera decisiva al cambio en el Pacífico. La historia de los 30 pilotos mexicanos en el Pacífico es un poderoso recordatorio de que la magnitud de una contribución en tiempos de guerra no siempre se mide por el número de tropas o la escala de armamento, sino por la calidad, la dedicación y el impacto estratégico de su esfuerzo. Las 1966 horas de vuelo que acumularon no fueron solo tiempo en el aire, sino una inversión de coraje y pericia que dejó una huella indeleble en la historia del conflicto. Su legado perdura como un testimonio de la valentía individual y colectiva, y de cómo una nación, incluso sin una tradición de grandes despliegues militares en el extranjero, puede forjar un impacto significativo a través de la especialización y el compromiso. Si hubieran faltado estos 30 pilotos, si sus 1966 horas de vuelo no se hubieran acumulado en los cielos del Pacífico, la seguridad de las rutas de suministro aliadas podría haber sido más precaria, la inteligencia menos precisa y la presión sobre el adversario menos constante. Su presencia fue un factor clave, un engranaje vital en la maquinaria de guerra. Su historia nos invita a reflexionar sobre las contribuciones a menudo pasadas por alto, pero fundamentales, que moldearon el curso de la historia. ¿Qué otras historias de contribuciones inesperadas durante la Segunda Guerra Mundial crees que merecen ser contadas? Déjanos tu opinión en los comentarios. La gesta de estos 30 pilotos mexicanos, que con 1966 horas de vuelo cambiaron el Pacífico, es más que un simple capítulo en la historia militar. Es una lección sobre el valor de la especialización, la resiliencia humana y la capacidad de influir en eventos globales desde perspectivas inesperadas. Su sacrificio y su dedicación forjaron un legado que trasciende el tiempo, recordándonos que la historia está llena de héroes anónimos, cuyas acciones tuvieron repercusiones monumentales. Es una narrativa de coraje y estrategia que merece ser recordada y comprendida en toda su profundidad. Su impacto en el Pacífico es un testimonio elocuente de cómo un grupo de individuos, con un propósito claro y una disciplina inquebrantable, puede alterar el curso de los acontecimientos. Si esta historia te ha cautivado y deseas explorar más relatos fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a explorar nuestra playlist Relatos de la Segunda Guerra Mundial. Dale me gusta y guarda este video para no perderte futuros episodios.